¿Alguna vez sentiste que el mundo podía derrumbarse en cuestión de segundos, y que todo lo que creías conocer se desmoronara ante una sola confesión? Esta es la historia de Camila, una niña de apenas 13 años, con una mirada tímida, una sonrisa que parecía esconder un universo entero, y un secreto tan grande que ni ella misma supo cómo cargarlo. Todo comenzó con dolores en el vientre, mareos matutinos, náuseas esporádicas que su madre, Verónica, atribuía al estrés escolar. Después de todo, Camila siempre había sido una niña sensible, que prefería quedarse en casa pintando o cuidando de su hermanito menor, en lugar de salir con amigas. Nunca mostró señales de rebeldía. Nunca pidió permiso para ir a fiestas. Nunca, hasta que, un día, los dolores se hicieron insoportables. Eran las 5 de la mañana cuando Verónica escuchó un grito ahogado en la habitación de su hija. Corrió, desesperada, y encontró a Camila encorvada sobre la cama, sudando frío, con las manos apretando el vientre. «Mamá, me duele, no sé qué me pasa», alcanzó a decir, antes de romper en llanto. Verónica, sin entender nada, la ayudó a vestirse como pudo, la cargó en el auto y condujo al hospital más cercano. Nunca imaginó que en menos de una hora, su vida cambiaría para siempre. Apenas llegaron a urgencias, los médicos hicieron las primeras preguntas rutinarias. Pero entonces, uno de ellos, al palpar el abdomen de Camila, se quedó en silencio unos segundos. «¿Cuándo fue tu última menstruación, Camila?», preguntó, con delicadeza. La niña miró a su madre, y luego bajó la cabeza, sin responder. Verónica sintió que algo no estaba bien. «¿Qué tiene mi hija?», preguntó, angustiada. El médico la miró a los ojos, con esa expresión fría que solo se reserva para los momentos más difíciles. «Señora, su hija está en trabajo de parto». Verónica sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No puede ser. Tiene 13 años», gritó, mientras Camila rompía en un llanto desesperado. El personal médico rápidamente la trasladó a la sala de partos, mientras Verónica, paralizada, intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo era posible? ¿En qué momento? ¿Por qué su hija nunca le dijo nada? Mientras tanto, en esa fría sala de hospital, rodeada de máquinas, luces blancas y batas que iban y venían, Camila temblaba. Pero no solo por el dolor físico, sino por algo más profundo, el miedo. Porque sabía que cuando todo terminara, tendría que confesar la verdad. Una verdad que había ocultado con todas sus fuerzas. Una verdad que podía destruir a su familia. Si las historias que tocan el alma te conmueven, suscríbete ahora a Cartas del Alma. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos que transforman vidas y dejan huella en el corazón. Esa noche, mientras las contracciones se intensificaban y los monitores marcaban los latidos acelerados de dos corazones, Camila cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera detener el tiempo. Pero ya no había marcha atrás. Y lo que estaba a punto de confesar, cambiaría el rumbo de toda su familia, para siempre. Y cuando finalmente se animó a hablar, lo que dijo dejó a todos en completo shock. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando los gritos de Camila se apagaron, dejando lugar al llanto agudo y poderoso de un recién nacido. El médico sostuvo al bebé en brazos, lo limpió cuidadosamente, con una sonrisa suave, anunció: «Es una niña, está sana». Pero nadie sonrió. Verónica, aún en estado de shock, miraba desde la puerta de la sala, incapaz de moverse. Era como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente se hubiera quedado congelada en el momento en que escuchó esas palabras imposibles. «Su hija está en trabajo de parto». No entendía nada. Su pequeña Camila, su niña, ahora era madre. Los minutos pasaron, las enfermeras terminaron de limpiar a la bebé, la colocaron en una cuna, y el médico se acercó a Verónica. «¿Quiere verla?». Verónica no supo qué responder. Solo asintió, con la mirada perdida, y entró en la habitación. Camila estaba acostada, pálida, con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Cuando sintió la presencia de su madre, abrió lentamente los párpados, y rompió en un llanto desgarrador. «Perdóname», susurró, apenas con fuerzas. Verónica se acercó, la abrazó como pudo, mientras sentía como el mundo se le desmoronaba en las manos. ¿Cómo pasó esto, hija?», preguntó, con la voz quebrada. Pero Camila no respondió. Solo miró hacia la cuna, donde la pequeña dormía plácidamente, ajena al caos emocional que se desataba a su alrededor. Horas después, cuando las cosas se calmaron un poco, una trabajadora social del hospital se acercó a Verónica y le explicó que, en casos como ese,
Era fundamental que la madre adolescente hablara con un psicólogo, y que, sobre todo, se estableciera con claridad quién era el padre del bebé. Verónica, aún confundida, aceptó. Y así, en una pequeña sala del hospital, blanca y silenciosa, con una ventana que daba al frío gris de una mañana sin sol, Camila se sentó frente a una psicóloga. La profesional, con voz suave, le preguntó: «Camila, sé que esto es muy difícil, pero necesito que me cuentes, ¿quién es el padre de tu bebé?». La niña bajó la cabeza, apretó los puños, y sus labios temblaron. La psicóloga esperó, paciente, sin presionar, hasta que, después de un largo silencio, Camila levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, y pronunció, casi en un susurro: Es Pablo». La psicóloga frunció levemente el ceño. «¿Pablo? ¿Quién es Pablo?». Camila tragó saliva, y respondió: «Mi primo, el hijo de la hermana de mi mamá». La psicóloga contuvo la respiración. «¿Hace cuánto?». Camila no pudo seguir hablando. Solo comenzó a llorar de nuevo, cubriéndose el rostro con las manos. La psicóloga entendió que estaba frente a un caso de abuso intrafamiliar. Se acercó, la abrazó, y le dijo con firmeza: «No te preocupes, no es tu culpa. Vamos a ayudarte». Mientras tanto, en otra sala del hospital, Verónica seguía esperando noticias, con el alma hecha pedazos, sin saber que, en ese mismo momento, su hija estaba confesando algo que destrozaría los pocos pedazos de familia que quedaban en pie. Cuando la psicóloga salió de la sala, se acercó a Verónica y le pidió hablar en privado. Entraron a un consultorio, cerraron la puerta, y entonces, la profesional dijo: «Señora, necesito que sepa que su hija acaba de revelar que fue abusada». Verónica sintió que se quedaba sin aire. ¿Qué dice?», balbuceó. «Sí, y el presunto abusador es su sobrino». Verónica se llevó las manos a la cabeza, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «No puede ser. Pablo es como un hijo para mí, es de la familia». La psicóloga la miró con compasión. «Lo sé, pero debemos actuar. Este es un caso grave. Necesitamos avisar a las autoridades». Verónica se derrumbó en la silla, llorando como nunca antes. Todo lo que conocía, todo en lo que confiaba, se estaba rompiendo. Mientras tanto, en la habitación, Camila abrazaba a su bebé con fuerza, como si ese pequeño ser fuera lo único que le daba un poco de paz en medio del caos. Pero lo que ninguna de las dos sabía, era que lo peor aún estaba por venir. Porque lo que sucedería en los días siguientes, cambiaría el destino de toda la familia, para siempre. Y cuando las autoridades intervinieron, la verdad completa salió a la luz, y nadie pudo contener las lágrimas. Horas después de la impactante confesión de Camila, el hospital activó de inmediato el protocolo para casos de abuso infantil. La trabajadora social notificó a la policía, que se presentó en el hospital al anochecer, mientras una lluvia tenue golpeaba los ventanales de la sala. Verónica, aún en estado de shock, intentaba mantenerse fuerte al lado de su hija. Pero las preguntas no dejaban de atormentarla. ¿Cómo no lo noté? ¿Cómo pudo ocurrir esto dentro de mi propia familia? Los oficiales se reunieron con la psicóloga y la trabajadora social, mientras un pediatra examinaba al bebé, que, a pesar de todo, estaba en perfecto estado de salud. La policía pidió interrogar a Camila, con total discreción y protección. La niña, aún frágil, pero decidida, relató lo que por meses había callado. «Fue en diciembre, cuando mis papás me dejaron con la tía para irse de viaje. Pablo se ofreció a cuidar de mí una tarde, jugábamos en la sala, su voz se quebró, las lágrimas se desbordaron y no pudo seguir. La oficial, con voz suave, la animó. Tranquila, Camila, no tienes que decir más si no puedes. Con lo que nos has contado es suficiente para iniciar la investigación». El relato estremeció a todos en la sala. Mientras tanto, Verónica, afuera, esperaba impaciente. Cuando el oficial salió, le explicó la situación. «Señora, necesitamos que nos proporcione la dirección de su cuñada y de Pablo. Debemos localizarlos». Verónica asintió, temblando. Sacó su teléfono, buscó el contacto y proporcionó la dirección. La policía no tardó en actuar. Aquella misma noche, un grupo de oficiales se presentó en la casa de la hermana de Verónica. Pablo, de 19 años, estaba allí, tranquilo, viendo televisión. Cuando escuchó que preguntaban por él, se asomó a la puerta, curioso. «¿Qué sucede, oficiales?». Uno de ellos se acercó. «¿Es usted Pablo Gutiérrez?». «Sí.
¿Por? Queda detenido, acusado de abuso sexual de menor. Pablo se quedó inmóvil, pálido, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Su madre, la tía de Camila, salió corriendo. ¿Pero qué está pasando? Su hijo está acusado de haber abusado de su sobrina, respondió el oficial, serio. Los gritos no tardaron en llenar la casa. La madre de Pablo negaba todo, decía que debía ser un error, que su hijo nunca haría algo así. Pero la policía no dudó. Pablo fue esposado y trasladado a la comisaría. Al día siguiente, la noticia ya estaba en boca de todos en el barrio. La familia entera de Verónica se desmoronaba. Hermanos enfrentados, reproches, llamadas llenas de insultos y lágrimas. Verónica no daba crédito. Su propia hermana, la misma con la que había compartido toda su infancia, la acusaba ahora de destruir a su familia. Pero Verónica solo pensaba en una cosa: proteger a su hija. Mientras tanto, los análisis de ADN fueron solicitados para confirmar la paternidad. Pasaron días interminables de espera. Camila, cada vez más unida a su bebé, intentaba encontrar un poco de paz en las pequeñas cosas. Una caricia, una sonrisa de su hija, un gesto de ternura. Finalmente, el resultado llegó. El informe era claro. Pablo Gutiérrez era, sin lugar a dudas, el padre biológico de la bebé. El oficial se presentó en el hospital para informar a Verónica. Cuando la madre de Camila escuchó la confirmación, rompió en llanto. Era oficial. No había escapatoria. Su sobrino, su ahijado, ese joven al que había visto crecer, era el culpable. La fiscalía formalizó los cargos y Pablo fue trasladado a un centro de detención preventiva. Mientras tanto, la psicóloga del hospital seguía trabajando con Camila, ayudándola a procesar todo lo que había vivido. En una de esas sesiones, la niña dijo una frase que la psicóloga nunca olvidaría. No quiero odiarlo, solo quiero que no vuelva a hacerle esto a nadie más. Una madurez que conmovió a todos. Pero, aunque la verdad ya estaba sobre la mesa, la familia aún estaba lejos de encontrar la paz. Porque lo que vendría en el juicio sería aún más doloroso. Y cuando llegó el día del juicio, las palabras de Camila en el estrado dejaron a todos sin aliento. El día del juicio llegó más rápido de lo que todos esperaban. El tribunal estaba repleto, familiares, periodistas, vecinos. Todos querían presenciar el desenlace de una historia que había conmocionado a la ciudad entera. Camila, con solo 14 años recién cumplidos, se preparaba para enfrentar uno de los momentos más difíciles de su corta vida: declarar en contra de su propio primo, el hombre que le había arrebatado la inocencia y que ahora negaba todo. Vestida con un sencillo vestido azul, con el cabello recogido en una trenza, entró en la sala de audiencias de la mano de su madre. Al fondo, sentado detrás de la defensa, estaba Pablo, cabizbajo, esposado. No se atrevía a mirarla. El juez pidió silencio y dio inicio a la audiencia. Primero, declararon los peritos: la psicóloga forense, la trabajadora social, el médico que atendió a Camila en el parto. Todos coincidieron en que los signos eran claros. Camila había sido víctima de abuso sexual. Después, fue el turno de la fiscalía, que presentó el informe de ADN, contundente. Pablo era el padre biológico de la bebé. La defensa intentó desacreditar a Camila, insinuando que había consentido la relación, que se trataba de una aventura adolescente mal entendida. Pero la mirada del juez se endureció. Sabía que estaba ante un caso de abuso intrafamiliar, de manipulación y de silencio. Finalmente, el juez llamó a Camila al estrado. La niña se levantó, respiró hondo y, con la voz temblorosa pero firme, respondió a cada pregunta. «Camila, ¿puedes contarnos, con tus palabras, qué sucedió?», preguntó el fiscal. La sala entera contuvo el aliento. Camila miró al juez, luego a su madre, y finalmente, a Pablo, que seguía evitando mirarla. «Fue en diciembre. Yo me quedé en casa de mi tía porque mis papás se fueron de viaje. Pablo me dijo que jugáramos, y después». Su voz se quebró, las lágrimas comenzaron a brotar, pero se obligó a continuar. «No pude gritar. Tenía miedo, no entendía lo que pasaba». La jueza asintió, conmovida. «¿Él te amenazó?». Camila bajó la cabeza. «Me dijo que si le contaba a alguien, me haría daño, o que no me iban a creer». Verónica, desde la primera fila, no pudo contener el llanto. El fiscal prosiguió: «¿Por qué decidiste hablar ahora?». Camila miró hacia la cuna, donde su bebé dormía, custodiada por una asistente judicial. «Porque ahora soy mamá, y no quiero que mi hija crezca con miedo, como yo». La sala entera quedó en silencio.
El juez tomó la palabra. Gracias, Camila, fuiste muy valiente. Cuando la niña bajó del estrado, todos, incluso los periodistas, la miraron con respeto. Después, fue el turno de Pablo. El juez lo interrogó directamente. Señor Gutiérrez, ¿reconoce los hechos por los que se le acusa? Pablo tragó saliva, se removió en la silla, y por primera vez en meses, levantó la mirada y dijo: no. Negó todo. Afirmó que había sido un malentendido, que nunca había tocado a su prima, que alguien la había manipulado para acusarlo. Pero las pruebas eran irrefutables. El ADN, la confesión, los informes psicológicos. El juez se retiró a deliberar. La tensión en la sala era insoportable. Camila abrazó a su madre, que no paraba de repetir: lo siento, hija, lo siento tanto. Minutos después, el juez regresó. Todos se pusieron de pie. El magistrado miró a Pablo y pronunció con firmeza: este tribunal lo declara culpable de abuso sexual agravado, con el agravante de vínculo familiar. Un murmullo recorrió la sala. El juez continuó: se le condena a 18 años de prisión efectiva. Pablo cerró los ojos, resignado. Su madre, la tía de Camila, rompió en llanto, gritando que todo era una mentira, que su hijo era inocente. Pero el juez pidió silencio. Pablo fue retirado esposado de la sala, mientras Verónica abrazaba a Camila, ambas llorando, no solo de tristeza, sino también de alivio. Finalmente, la justicia había hablado. Pero aunque la condena era importante, sabían que el verdadero desafío recién comenzaba: reconstruir sus vidas, sanar las heridas, y aprender a confiar de nuevo. Y cuando regresaron a casa, lo que Camila decidió hacer con su historia inspiró a todo el país. Después del juicio, Camila y su madre regresaron a casa. El ambiente era distinto. Silencioso, pero no por miedo ni tristeza, sino por una calma nueva. Una paz que, aunque costosa, al fin comenzaba a instalarse en sus vidas. Los primeros días fueron difíciles. Verónica apenas podía mirarse al espejo sin sentir culpa. ¿Cómo no había visto las señales? Pero Camila, con una madurez que sorprendía a todos, fue quien más ayudó en ese proceso de sanación. Mamá, ya pasó, le decía, acariciando su mano mientras amamantaba a su bebé. Lo importante es que estamos juntas, y que ella está bien. La bebé, a quien decidieron llamar Esperanza, se convirtió en el motor que impulsó a ambas a seguir adelante. Cada sonrisa, cada pequeño balbuceo, era un recordatorio de que, incluso en medio del dolor más profundo, la vida siempre encuentra una forma de abrirse paso. Pasaron los meses, y la noticia del caso de Camila trascendió las fronteras del barrio. Se convirtió en tema nacional. Una niña de 13 años que, tras ser víctima de abuso intrafamiliar, se atrevió a romper el silencio, a enfrentar a su agresor, y a criar con amor a la hija que nació de esa tragedia. Los medios querían entrevistarla, contar su historia, pero Camila, aún tímida, se negó. No quiero que me vean como una víctima, le dijo a su madre. Quiero que sepan que se puede salir adelante, que hay esperanza. Fue entonces cuando, con la ayuda de su psicóloga, decidió empezar un blog anónimo. Allí, cada noche, mientras Esperanza dormía, escribía sobre sus experiencias, sus miedos, sus avances, y sobre todo, sobre cómo el amor por su hija la estaba ayudando a sanar. Sus textos comenzaron a viralizarse. Miles de adolescentes, de mujeres, de madres, empezaron a seguirla, a escribirle, a agradecerle por la valentía de contar su historia, aunque fuera sin rostro ni nombre. Y, poco a poco, ese blog se transformó en una red de apoyo, un espacio seguro para que otras niñas pudieran compartir sus historias, buscar ayuda y no sentirse solas. Verónica, por su parte, decidió formarse como voluntaria en un centro de atención a víctimas de abuso. Quería asegurarse de que ninguna otra madre pasara por lo que ella había pasado, de que ninguna niña tuviera que enfrentar el horror en soledad. Camila volvió a la escuela, retomó sus estudios, y con el tiempo empezó a soñar con ser psicóloga, para poder ayudar a otras chicas como ella. Hoy, 4 años después de aquella noche en el hospital, Camila es una joven de 17 años, fuerte, decidida, madre de una niña hermosa y saludable, y ejemplo de resiliencia y coraje. Cada vez que alguien le pregunta cómo pudo salir adelante, ella responde con una sonrisa. Porque nunca estuve sola, y porque decidí que mi historia no iba a definirme, sino transformarme. La pequeña Esperanza, ahora de 4 años, corre por el patio de su casa, jugando con su abuela Verónica, mientras Camila las observa desde la ventana, con el corazón lleno. Porque esta no es solo una historia de dolor.
Es una historia de amor, de fortaleza, y sobre todo, de esperanza. Porque, aunque nadie puede borrar el pasado, sí se puede decidir cómo escribir el futuro. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesita escucharla. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que transforman vidas. Esta fue otra carta del alma. Porque la verdad, aunque duela, siempre libera.